Hoy se conmemoran 39 años de una de las tragedias más devastadoras de la historia reciente de Colombia, la erupción del volcán Nevado del Ruiz y su fatídica consecuencia en el municipio de Armero, en el Tolima, que cobró la vida de más de 23.000 personas. Aquel 13 de noviembre de 1985, un torrente de lodo y escombros arrasó la ciudad, dejando en su camino no solo muertes, sino también un vacío profundo en la memoria colectiva del país. A las 3 de la tarde del 13 de noviembre, el Nevado del Ruiz, un volcán situado a 5.300 metros sobre el nivel del mar, comenzó a liberar una serie de erupciones que generaron un derretimiento masivo de la nieve acumulada en su cumbre. La mezcla de agua, cenizas y rocas descendió rápidamente por sus laderas, inundando con la furia las poblaciones cercanas. Armero, ubicada a unos 50 kilómetros del volcán, fue la más afectada. La tragedia sorprendió a los habitantes, quienes no fueron alertados con suficiente antelación sobre la magnitud del desastre. Hoy se conmemoran 39 años de una de las tragedias más devastadoras de la historia reciente de Colombia, la erupción del volcán Nevado del Ruiz y su fatídica consecuencia en el municipio de Armero, que cobró la vida de más de 23.000 personas. Aquel 13 de noviembre de 1985, un torrente de lodo y escombros, conocido como la Ares, arrasó la ciudad, dejando en su camino no solo muertes, sino también un vacío profundo en la memoria colectiva del país. A las 3 de la tarde del 13 de noviembre, el Nevado del Ruiz comenzó a liberar una serie de erupciones que generaron un derretimiento masivo de la nieve acumulada en su cumbre. La mezcla de agua, cenizas y rocas descendió rápidamente por sus laderas. Hoy, 39 años después, los sobrevivientes y los colombianos en general recuerdan a las víctimas de esta tragedia. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Vea, es decir, eso quedó, todo lo borró casas, borró todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida de lo que era Armero. Pero usted podría hablar de cuántas personas muertas. Vea, ¿sabe qué, Jorge? La mejor forma es que averigüen cuántos habitantes tenía Armero y de ahí saquen la cuenta de que no hay siquiera un 2% de los habitantes sobrevivientes. De resto casi todos murieron. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Hoy queremos conocer la perspectiva, el punto de vista de los voluntarios socorristas y quienes estuvieron en la sala de radio, quienes recibieron la primera llamada, cómo fue el comportamiento y las horas después de ese primer llamado. Germán Augusto Pérez Bahamón, voluntario de la Cruz Roja de 1985, hablándonos sobre ese primer llamado. Hola Javier, buen día. Los operadores que estaban en la oficina de radio, pues de planta, era Gonzalo Tapiero. Trabajaba de 7 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Y los viernes trabajaba hasta las 5. Y había un grupo de colaboradores que trabajábamos con Chucho. Bueno, yo no me meto como si fuera colaborador, yo apoyaba en ocasiones, porque el grupo de apoyo de Chucho eran socorristas, Olimpo, Checho, y bueno, no sé, me falta uno o dos, pero en este momento no me acuerdo. Ese era el equipo de trabajo que tenía la oficina de radio. Bueno, Jader, es que el proceso, la llamada, estuvimos alerta nosotros, después de las 2 de la tarde.
el tema se activó ahí después de las 2 de la tarde cuando empezó el tema de las cenizas. Y bueno, fue un momento, hermano, explicar en ese momento que nosotros estábamos preparados para una emergencia, eso sería una mentira. Todos estábamos preparados para una inundación. Supuestamente el río iba a entrar a Armero. Entonces nos estábamos preparando nosotros con botas de pantanera, con los pocos recursos que teníamos. Pero les recuerdo que el equipo que estaba preparando era el grupo de socorrismo. Nosotros los juveniles, pues éramos como los segundos en entrar. Para mí, en lo personal, lo más duro fue después de las 8 o 9 de la noche. ¿Por qué? Porque yo quedé solo en la sala de radio. La única compañía mía en ese momento era vía radio con Chucho, con el doctor, con el presidente de la Cruz Roja, con el sargento. Entonces eran cosas que la gente al otro lado del micrófono nos decía que nosotros no pensábamos qué es lo que estaba sucediendo. Los nervios del operador de radio de Cruz Roja de Armero era terrible. Él decía, la gente sale corriendo, no sabemos qué hacer, cómo actuamos, y él se quedó en la sede. Varios socorristas se quedaron en la sede de Armero. Y entonces para nosotros yo es que no sé ni cómo explicárselo en este momento a usted, porque todavía todos los años a esta época nosotros nos devolvemos y no sabemos cómo manejamos nosotros esa situación de nervios, de preocupación por los demás que estaban al otro lado del micrófono, pensando que caía ceniza y que el río se iba a entrar. Nadie hablaba del nevado, de una erupción, y mucho menos lo que sucedió después, ¿no? Se pensaba, después sí fue la etapa. Se pensaba, dígame, por ejemplo, cuando uno recibía las llamadas de emergencia como si fuera una simple lluvia, y lo que uno hacía era tomar los apuntes en el libro de guardia que estaba ahí en el comité de emergencias, pero que de ahí no iba a pasar, y que luego nosotros le avisábamos a las entidades de socorro para que fueran a atender eso. Más o menos es como la visual que ustedes tenían desde la sala de radio. No, pero recuerde que nosotros no teníamos sala de radio con las otras instituciones. Nosotros teníamos la sala Cruz Roja Ibagué con Cruz Roja Armero, Cruz Roja Líbano, Cruz Roja Honda. Esa era la forma de comunicarnos nosotros, ¿correcto? De Cruz Roja a Cruz Roja. Los que tenían la frecuencia, los que tenían más visual de lo que estaba pasando eran los radiooperadores. El radiooperador de Venadillo, el radiooperador de Armero, un radiooperador de Líbano, con los radioaficionados, que ellos tenían su banda y tenían su medio de comunicación. Recuerde que en esa época no teníamos ni celular ni WhatsApp. Ese era el grupo que ellos tenían. Entonces ellos nos pasaban información a nosotros. Cruz Roja, dígame. ¿Ese radiooperador que estaba en Armero falleció? No, que yo sepa, no. Salinas se dio como desaparecido, pero él apareció creo que a los 3 o 4 días. No estoy seguro lo que le voy a comentar. Creo que se salvó porque él cayó encima de una teja de zinc. Creo que tuvo unos problemas unas cortaduras en los dedos, porque se agarró en las tejas de zinc. Yo con Salinas no volví a hablar con él. Traté de buscarlo después, pero nunca nos encontramos. Bueno, a mí lo que me pasó después a mí me tocó salir del área, y bueno, llegamos a los albergues después de los 4, 5, 6 días que pasó la emergencia esa. Pero la oficina de radio, nosotros éramos muy pequeños en ese momento, porque la comunicación con nosotros era Cruz Roja, era interna. Después sí fue que se formó, o que la creó Chucho, el comité de emergencias, donde teníamos pues ya comunicación con todas las entidades, pero en sí éramos nosotros Cruz Roja nomás. Claro, usted hablábamos antes de hacer esta entrevista, y me decía que había que resaltar un poco de la actividad de Jesús Antonio Rivera, don Chucho, con respecto al tema de que él estaba muy avanzado en los temas de comunicaciones. Germán, ¿me recuerda esa anécdota, por favor? Bueno, para mí Chucho fue un maestro, en todo sentido de la palabra. No tanto en la parte de comunicaciones, era en la preparada, lo que se preparaba para una emergencia. Cómo él nos preparaba a nosotros
para estar atentos en una emergencia. Entonces, si nos devolvemos a la emergencia de Armero, Chucho hablaba como hablan ahora hoy en día los coordinadores operativos de varias entidades. Siempre Chucho iba adelante, siempre. Muchas veces nosotros no entendíamos a Chucho, pero en lo que es disciplina, organización, responsabilidad, el tema de la minuta, que para mí eso fue un ejemplo toda la vida. Grabar quién recibió, a qué hora recibió, cómo recibió, el carro que llegó, la placa del carro. O sea, todos esos detalles que hoy en día uno los utiliza, Chucho iba muy adelantado. Era increíble. Chucho sabía en un momento dado cómo se manejaba una emergencia y qué había que hacer. Y nos enseñaba a nosotros. Pero a ver, yo en ese momento tengo 57 años. Yo tenía que 19, 20 años en ese momento, 18 años. Nosotros estamos en otro cuento totalmente diferente en esa época, pero la disciplina que nos metió Chucho a nosotros y los que le aprendimos a Chucho fue mucho. La responsabilidad de estar pues al frente de un micrófono. Bueno, usted es periodista, Javier, usted lo sabe. La responsabilidad, nosotros no podíamos dar una noticia sin estar confirmado. Todos esos detalles, yo siempre lo he dicho, Chucho fue un maestro. Chucho estaba muy avanzado, claro, muy avanzado en las cosas. Pues, Germán, 2 preguntas finales. Primero, cuando usted salió de la sala de radio y se fue hacia la zona de desastre, ¿usted se imaginó que Armero estaba destruida totalmente? No, jamás. Nosotros salimos en esa móvil. Éramos como 6 personas, 6 voluntarios. El conductor era el capitán Altario. Recuerde que en ese momento habían 2 conductores de planta de Cruz Roja, que era Héctor Penagos y creo que era Omar. Uh-huh. Ellos vivían, pues, ya no había teléfono, había que ir a buscarlos. En ese momento llegó el capitán Altario y salimos. Nosotros nos pusimos unas botas pantaneras, nos pusimos unos impermeables y salimos a una inundación. Y llevábamos un librito como para hacer los censos. A eso íbamos nosotros, a apoyar a la Cruz Roja de Armero. Pero hay una cosa curiosa que a nosotros nos pasó cuando íbamos vía Alvarado, vía Salado, era que salían carros del norte y nos decían que nos devolviéramos. Y nadie entendía eso. Cuando nosotros llegamos al sitio, supuestamente a Armero, porque no llegamos a Armero, nosotros llegamos creo que a Guayabal o a Lérida, porque no había paso. Nosotros nos bajamos y fue algo muy curioso, el agua estaba caliente, el agua era caliente. Nosotros nos quedamos anoche, nadie entró a la zona se entró al otro día. Bueno, al otro día un helicóptero que creo que pasaron unos compañeros voluntarios. Yo pasé, cuando regresamos, pero ya estaba montado todo el equipo, estaban los hermanos Repiso, estaba Alejandro, estaba Manolo, creo que estaba Blas, bueno, tantas personas que hicieron tantas cosas en ese momento. Y bueno, ya eso fue otro operativo totalmente diferente, pero cuando salimos nadie se imaginaba lo de Armero. Sabíamos que había una inundación, que el río se había desbordado, no más, nosotros no sabíamos nada más. Inicialmente estábamos pues en sede. Salí como a las 4 o 5 de la mañana a Armero. Ya los compañeros que estaban en la avanzada estaban esperándonos. Y bueno, listo. Eso fue caos, desorden, no existían protocolos, no existían procedimientos de ese tiempo. Estos protocolos y estos procedimientos se crearon fue después a raíz de Armero. Continuamos con las labores, ya todo el mundo pues estaba ahí en su cuento, igual de todos los organismos de socorro, todos los del estado estaban cada uno en su cuento. Amaneció, hubo luz día, y pues lo primero que hicimos fue instalar con, que en paz descanse, Chucho Rivera, se instalaron las carpas de comunicaciones, que en un desastre de esa magnitud lo primero que
que se deben montar son los radios 40, 20 y bueno, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, los punto a punto, los trabajos helicoportados, banda aérea, banda tierra, bueno, todo lo que tenía que ver con comunicaciones. Una vez establecidas esas comunicaciones, pues se instaló un punto de mando donde se mejoró pues la actividad de trabajos de rescates. Luego sí ya empezó a llegar mucha ayuda de todo lado, helicópteros de Antioquia, los que prestaron aquí en el Tolima, ya llegaron los helicópteros, los Bielis de Panamá con ayuda y bueno, ya fue el cuento. Instalar helipuertos, que eso se instaló cualquier cantidad de helipuertos para trabajar con los grupos especializados SAR de los diferentes organismos de socorro, los rescates aéreos y otros iban entrando por tierra. Básicamente todo eso fue a raíz de que se mejoraron las comunicaciones y empezó pues la actividad logística a funcionar. En ese tiempo pues la Cruz Roja tenía pues su base de comunicaciones muy mínima, ¿no? Unos radios pequeños, pero Don Jesús sí andaba a la vanguardia en comunicaciones en ese tiempo. Eso era un teso en comunicaciones. Y a raíz del conocimiento que tenía de eso, pues se logró avanzar mucho en la logística y en el trabajo de los operativos allá. Contábamos con unas comunicaciones muy pequeñas, digámoslo así, pero en la medida que fue avanzando la emergencia como tal, fueron llegando más recursos de países que nos estaban dotando en equipos de comunicación y todo eso se fue avanzando, y se fue mejorando. Imagínense en la actualidad cómo andamos, ya con redes nacionales, muy logísticos en comunicaciones, de todo. Entonces, en ese tiempo estábamos un poquito como abandonaditos en comunicaciones. Gracias a Don Jesús, pues la cosa funcionó, pues no como se esperaba, pero funcionó, gracias a Dios. Claro, sí, en base al desorden, el caos y la impotencia que teníamos en ese tiempo, porque no sabíamos cómo actuar ni cómo proceder. Luego se establecieron con el departamento los grupos interinstitucionales. La logística que se manejaba en ese tiempo era crear protocolos de procedimiento y protocolos y procedimientos, básicamente porque, digamos, sucedía un incendio estructural y los organismos de socorro no sabíamos quién iba a ser el líder o algo así. Entonces, en base de lo que sucedió a Armero, se mejoraron los protocolos y los procedimientos que se crearon 2 años después, creo, y ya todo eso está establecido evento por evento. Digamos, una erupción por riesgo volcánico, ya tenemos los protocolos y los procedimientos para simplemente activarlos y hacer el procedimiento, trabajar. Gracias a Don Jesús, todo eso se mejoró. Ya los alcaldes municipales se metieron la mano al bolsillo, ya empezaron a colaborar. Luego ya también los entes departamentales. Y bueno, por lo último, el gobierno como tal ya le dio prioridad a todo este procedimiento que teníamos. Inicialmente, llegando a Armero, yo colaboré como camillero en los helipuertos. Una vez organizados los helipuertos, trabajamos como camilleros. Luego ya me colocaron como, digámoslo así, señalizador para que las naves llegaran a los helipuertos, o sea, les diera la aproximación con radio ya instalado, banda tierra aire, con los helicópteros o las naves que llegaban sobre todo helicópteros, los que llegaban a los helipuertos. La anécdota más especial, aparte de las que vivimos allá, pues de dolor, mucho dolor, sacando pues afectados, me tocó recibir llegaron dos helicópteros de Panamá, el Chinook, 2 de Panamá. Y yo pues llegaron a las 10 de la noche y yo recibiéndolos, porque ellos traían con una potencia de luz impresionante. Entonces ya me enfocaron y se fueron acercando poquito a poco, y la presión de las hélices, de las 2 hélices, pues cada vez generaba más fuerza. Me tocó arrodillarme y me rodó la presión del
la fuerza de las hélices. No, eso me rodó como 1 o 2 metros. Ahí sí, como dice el cuento, me levanté, me sacudí y seguí con el cuento. Entonces ya el piloto me hizo señas que fuera a la parte de atrás, grandes esos helicópteros, y ya bajo la plataforma, sí, con mucha ayuda en carpas. Jader, la verdad es que salimos de acá y uno sale primero con ese nerviosismo, porque ya la magnitud de la tragedia estaba. Y llegando allá ya se creó lo que es una sensación de impotencia, de uno no sabe qué hacer, de uno no sabe cómo actuar, pero se llena de valor y vamos para adelante. Y afortunadamente en ese tiempo pues las capacitaciones de nosotros los voluntarios de la Cruz Roja eran bastante fuertes y estábamos aptos pues para asumir ese riesgo. Básicamente era impotencia, Jader, lo que sentí en ese tiempo, impotencia. A pesar de las dificultades, hubo momentos de esperanza que surgieron de la colaboración entre radiooperadores, equipos de emergencia y autoridades locales. Se establecieron canales de comunicación improvisados y poco a poco los equipos de rescate comenzaron a llegar a las zonas afectadas. Es así que ahora presentamos el relato del voluntario socorrista Carlos Julio Ramírez, quien atendió inicialmente esta emergencia. Pues cuando recibimos la llamada, estábamos ahí en la sede, habíamos varios compañeros, ahí cuando avisaron que Armero se había acabado, que una avalancha había llegado y se había acabado. De una vez se dio el aviso a los compañeros que estábamos ahí para arrancar, dirigirnos hacia el sitio. Y los de comunicaciones quedaron encargados de avisarle a los otros compañeros. Ahí salimos en la ambulancia. Llegamos hasta la entrada de Armero porque ya de ahí no se podía pasar para ninguna parte. Entonces nos tocó regresarnos y a esperar en Lérida que llegaran los demás compañeros y así montar todas las carpas, las comunicaciones y mirar qué se hacía el otro día. Lo que sí se escuchaba eran muchos quejidos, lamentos de la gente pidiendo auxilio y todo, pero nosotros qué podíamos hacer si no se veía nada. Hasta al otro día, como les digo, nos fuimos, una máquina empezó a abrir la carretera para que le entraran los vehículos hasta cierto punto y de ahí transportar en los helicópteros que empezaron a prestar el apoyo, los helicópteros de acá del Tolima. En ese tiempo el director era el doctor Ramiro Lozano, que él hizo un recorrido en una avioneta de fumigación que había ahí a la salida para Guayabal. Y sencillamente lo que ya todo el mundo sabe, nos tocó prestar los primeros auxilios a los que se podían, rescatar a los que podían también, tanto en helicóptero como en las ambulancias, y trasladarlos a ciertos puntos de albergue, otros para los hospitales de acá Ibagué, otros para los hospitales de Honda, Mariquita, y así varios puntos que se presentaron para hacer esa emergencia. Ahí duramos un tiempo, duramos unas semanas, apoyando a la gente porque ya llegaron los demás compañeros, entonces con ellos empezaron a montar carpas, campamentos de apoyo para los que estaban necesitando, las damas grises, defensa civil, el ejército, la policía, todos llegaron ahí y se formó una vaina a la entrada de Lérida. A la salida de Lérida se montó el campamento, se montó la parte principal, donde todos llegaban, los heridos, los helicópteros, y ahí a hacer los primeros auxilios y allí trasladarlos para los sitios. Muchos se trasladaron para acá, para Ibagué, otros, como ya les he dicho, para otros hospitales. Como vuelvo y le digo, duramos un tiempo, después de eso, que son todos los campamentos que se formaron en escuelas, colegios y en los parques. Eso es todo lo que puedo así recordar. No, eso no había imaginación de ninguno, los que estábamos allá o que estaban ahí. Simplemente cuando llegamos, pues nosotros pensamos que era solamente la entrada, que era que estaba ahí, póngale usted hasta la mitad de donde era la agencia de Rápido Tolima. Pero cuando ya ingresamos, que nos dimos cuenta que era totalmente hasta el hospital, que estaba la avalancha.
estaba hasta la parte de abajo, bien abajo, donde dice vulgarmente la zona roja. Hasta ahí estaba la avalancha y ahí nos dimos cuenta. El cementerio, todo se había acabado y la gente por ahí encaramada en los árboles. Y duró un tiempo, duramos como 2-3 días rescatando gente por allá de esos sitios. 39 años después de la tragedia, muchos radiooperadores han compartido sus testimonios en diversos foros, buscando que el recuerdo de Armero no se convierta en una historia más de dolor, sino en un llamado a la mejora de los sistemas de comunicación y rescates en todo el territorio colombiano. Los radiooperadores fueron las voces que en medio del caos y del lodo nunca dejaron de transmitir esperanza, a pesar de no siempre poder ver el final de la historia. Hotel Kilo 3, Oscar Víctor Papa de frecuencia. Buenas tardes, John Jairo. Oscar Víctor Papa, buenas tardes, colega. Hotel Kilo 1, Whisky, Grupo, Hotel Kilo 3, Oscar Víctor Papa, Bogotá. Adelante, Luis Guillermo. Ok, correcto. Bueno, Víctor, me parece que me dice tu nombre, es correcto. Los indicativos, ¿cómo es que son, Víctor? Ok, don Benjamín, Hotel Kilo 4, Italia, Florida. Víctor Pérez, don Benjamín. Les reitero que copiándolo perfectamente, 9 más 20, perfecto.